Continuamos cara a cara con el periodista Marcos Arana en Zona 3, 91.5 FM. Héctor Figueroa Solano, secretario ejecutivo de Coedis. Fíjate, Luis Casas, me llamó la atención y se me quedó grabadito aquí en mi corazón lo siguiente. Los últimos 9 años el ser humano va a sufrir alguna manera de discapacidad. Sí, pero es muy fácil decirlo y qué trabajoso es cumplirlo. ¿Y cómo te preparas para eso? Te preparas trabajando desde tu ámbito de competencia, tú como comunicador, informando a la sociedad sobre la inclusión de las personas con discapacidad. A veces ustedes, los medios de comunicación, son nuestros mejores aliados y a veces son nuestros detractores. Te voy a platicar por qué. Porque cuando ustedes informan de manera correcta, nos ayudan a que la discapacidad sea vista como una característica, como una condición de vida. La discapacidad yo la sufro o la padezco según yo quiera, pero yo mejor la vivo, ¿no? ¿Para qué sufro? ¿Para qué padezco? Entonces, si ustedes mismos nos informan de una manera correcta, si usan los términos correctos, personas con discapacidad, si dejamos de hablar de personas con capacidades diferentes y los pobrecitos y el altruismo que se genera alrededor de esto, entonces estamos haciendo una labor donde los empresarios que nos escuchan, donde las amas de casa que tienen a un hijo con discapacidad, donde los papás que es su primer hijo que tienen y presenta alguna discapacidad, no lo vean como una desgracia. Marcos, en las telenovelas de antes, no sé si recuerdan algunas de los 80s, yo tengo 34 años, pero pues todavía me tocó de chiquito o escuchar algunas de ellas, donde una de las primeras actrices de nuestro país, yo que le pagaban más lana cuando tenía que decir su hijo tiene discapacidad, ¿no? O sea, era una tragedia. Y no hemos visto novelas, y digo novelas porque es una situación donde a veces pues, es algo que no nos caracteriza, pero sí está en nuestra vida cotidiana. No hemos visto novelas, películas, no hemos visto algunas situaciones donde la gente viva feliz con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está en silla de ruedas, pues al final de la novela lo interesante es que se levante de su silla de ruedas, ¿no? O alguien, por ejemplo, que no habla, ¿no? En alguna película, pues que al final de cuentas recupere el habla. O sea, eso es como la felicidad. Y a veces vemos la felicidad, yo soy ciego y yo soy feliz. Yo soy feliz con mi trabajo, yo soy feliz con mis deportes, yo soy feliz con mis aficiones. Y yo conozco mi discapacidad y la reconozco y vivo con ella día con día. Entonces, ese es un tema de estilo de vida. Héctor, a ver, comparte con el auditorio tu experiencia personal. ¿Perdiste la vista? A ver, cuéntanos tu caso. Bueno, pues mi caso es bien sencillo. Una esposa y un esposo jóvenes que se casan y buscan tener hijos y, como yo digo, no hijos, camioneta y perrito, y entonces pues, es la felicidad completa, ¿no? Encuentran a su primer hijo, que soy yo, soy el primero de 3 hermanos, y bueno, a los 6 meses se dan cuenta que tengo discapacidad. Mis papás tuvieron un peregrinar porque pues en los 80, yo nací en el 80, no había condiciones o no se conocía la inclusión de personas con discapacidad. Mi papá decía que él quería comprar o construir una casa donde tuviera yo todos los servicios para que no fuera difícil para mí adaptarme, ¿no? Entonces, hace 3 años que mi papá falleció, yo todavía le decía, oye papá, ¿y qué onda con tu casa? ¿No? Ya se quedó sola porque yo me fui a vivir por otro lado. Entonces, creo yo que nuestro trabajo, en mi caso, por ejemplo, en formación, pues ha sido trabajar por mi propia inclusión y eso me ha llevado a representar a mi sector de la población en este sentido. Y bueno, creo yo que el trabajo no se acaba aquí, el trabajo tiene que permanecer, tiene que seguir, y yo decidí ser servidor público porque fue una convicción de vida y yo a mí me gustaría trabajar por mi sector en muchos aspectos y por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que cuando hacemos una actividad de manera responsable, de manera comprometida con este tema, es cuando tenemos la calidad moral para decir yo quiero seguir trabajando por mi sector de la población en diferentes aspectos. Ya estuve en el sector privado, pero esa situación pues era bien interesante estar en un escritorio sentado todo el día haciendo contratos y convenios en el ámbito jurídico, pero creo yo que es más satisfactorio el hacer que alguien tenga un cambio en su estilo de vida cuando se otorgan algunas becas, cuando se otorgan algunos incentivos para que las personas con discapacidad cambien su vida de no salir a poder ser personas de éxito.
¿El ser abogado te costó más, menos trabajo o igual que a los demás alumnos de la UDG? Pues me costó el trabajo necesario, me costó el trabajo que me tenía que costar, yo no sé si más o menos, no calculaba eso en ese tiempo, porque obviamente pues a lo que yo me dedicaba era a estudiar. Y cuando yo estudiaba, lo interesante era pues convivir con mis amigos, presentar mis exámenes. Quizá mis métodos eran otros, quizá mis métodos era el sistema braille, una computadora, mis exámenes eran orales, pero bueno, hoy por hoy esas situaciones no cambian tanto en el ámbito profesional. Hoy por hoy en el ámbito profesional, cuando hay que atender reuniones, cuando hay que atender a personas, las mismas herramientas que se utilizaron en ese tiempo son mis herramientas aliadas. Platico lo siguiente: alguien con discapacidad visual que no sabe braille es analfabeto, ¿no? Es una temática como si ustedes no supieran leer y escribir con una pluma. Entonces, entiendo que hay algunas personas con diabetes o que tienen discapacidad adquirida que no lo conocen, pero bueno, tienen su método inicial, que fue la escritura o lectura en papel y pluma. Pero creo yo que este tema de la discapacidad en el gobierno del estado es una situación de compromiso. Creo yo que hoy por hoy hemos avanzado en este tema. Creo que hoy por hoy la discapacidad en el gobierno no la vemos como una situación de asistencialismo, la vemos como una área de oportunidad donde tenemos que dotar de herramientas desde las diferentes secretarías y dependencias para que nosotros podamos desarrollarnos mejor. Te pregunto, ¿te sientes capaz para resolver los problemas que llegan a tu consejo? Claro que sí me siento capaz, si no ya me hubieran corrido, ¿no? Entonces, sí, claro, me siento capaz y bueno, hay situaciones que tenemos que resolver bomberazos, hay situaciones que tenemos que resolverle a las personas con discapacidad, pero creo yo que esto es un compromiso de vida. Creo que cuando haces tu trabajo con ganas, con entusiasmo y con el compromiso de hacer algo por los demás e incluso por ti mismo, porque es una satisfacción personal, es cuando realmente el trabajo vale la pena. Creo yo que el ser servidor público es una actividad que es muy loable, que es una actividad que nos da muchas satisfacciones y yo creo que esa situación es la oportunidad de servir al ser humano, a nuestros semejantes, desde una trinchera gubernamental. ¿En tu dependencia llevan alguna estadística para conocer en este sector hay tantos discapacitados, en este tantos, con el fin de planificar un programa de trabajo? Nuestra base en estadística es INEGI, nuestra base de estadística es la encuesta, el Censo Poblacional 2010. Y bueno, hoy por hoy, Marco, estamos trabajando con INEGI para que hagamos un registro nacional de personas con discapacidad, del cual ya había platicado hace un ratito, donde buscamos que las 31 entidades federativas y el Distrito Federal pues se vinculen y tengamos un sistema nacional de personas con discapacidad que lo marca la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y esta estadística nos va a dar datos duros, datos reales para hablar de la inclusión de personas con discapacidad. Hoy te puedo decir que en Tuxcacuesco, que es un municipio de allá de cerca de Tonaya, de Sierra de Mula, tiene, según INEGI, el 14% de la población con discapacidad. Pero yo creo que nos quedamos cortos. ¿Qué tipo? Mira, fíjate que ahí solamente hubo dos preguntas. Hubo dos preguntas en INEGI 2010, donde decía capacidad para moverse o para desarrollarse como persona, para desenvolverse solo, independencia. Entonces, creo yo que estos datos, no digo que estén mal en el tema de INEGI, es muy caro hacer un censo poblacional y con tantas preguntas, por eso decidimos hacer un registro. Entonces, ¿qué nos va a dar este registro como un beneficio? Es si, por ejemplo, descubrimos con datos reales que en el poblado de Juanacatlán tenemos personas con discapacidad motora, pues habrá que trabajar en política pública para hacer rampas, ¿no? Para que la movilidad sea más funcional. Si en algún momento vemos que en Colotlán tenemos personas que por el hecho de estar bordando la pita quedan ciegos a temprana edad, habrá que hacer que las calles sean accesibles para una persona con discapacidad visual. Esa es la ventaja de tener una estadística en política pública. En Jalisco, ¿cuántos ciegos hay? En Jalisco tenemos cerca de 68,000 personas con discapacidad visual. Es un aproximado, este es un tema de INEGI, pero yo creo que estos datos, repito, nos van a generar esta estadística, este registro. Hoy están naciendo ciegos, mañana están muriendo ciegos, entonces es una estadística que tenemos que actualizar día con día. Invariable. Es muy complejo. Por ejemplo, si yo ahorita quisiera preguntar cuántas personas en Jalisco tienen ojos azules, sería muy complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido... No, y más ahora que se ponen pupilentes es más complejo. Sí, pero ahora, yo te pregunto una cuestión. Sordos. En nuestra comunidad vemos muchas personas
que traen aparatos o que simplemente ni se atienden siquiera y padecen sordera? A ver, este es un tema de los interesantes. Los sordos se cuecen aparte en algún aspecto. Su lengua materna, cuando son sordos de nacimiento, no es el español. Su lengua materna es la lengua de señas mexicana. Esa es su lengua materna. No todos los sordos saben español, no es una tragedia, es su idioma. Es como las personas de origen wixárika. O sea, ellos tienen su idioma, su lengua materna, y bueno, el español es nuestra lengua materna, es una general, pero para los sordos es la lengua de señas mexicana. Y la lengua de señas mexicana se aprende en casa, se aprende en diferentes espacios escolares, y estamos trabajando junto con diferentes asociaciones para que esto sea una situación cotidiana. ¿Qué sucede en educación inicial, en educación media superior y en educación superior? Que un sordo tiene que tener los medios y las herramientas para ser accesible. Intérpretes en lengua de señas. Caramba, digo, este tema le da para un poco más, y yo pregunto, antes de ir a una pausa, Héctor, hablas de un lenguaje para sordos de señas mexicano, pero entonces diferéncialo, ilústranos un poco sobre el lenguaje, si no hay un lenguaje internacional o generalmente aceptado, en fin, cuéntanos después de una pausa. Les recuerdo Twitter, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Pausa. Dale like a nuestro Facebook. Zona 3 Noticias. Comunicación que emociona, convence e inspira. Zona 3, 91.5 FM.